el link de la aplicación y la voy a buscar para ver si la podemos probar, ¿verdad? Fíjense que eh, orando en estos días atrás con la pastora en la madrugada, pues nos ha tocado orar en el horario que nos ha tocado a nosotros. Yo, yo sentí, eh, yo sentí algo en el Señor al que estábamos orando y lo oramos de esa manera con mi esposa y quiero decírselos. Número uno, creo que este tiempo, Zoom, ya ven, Zoom es muy buena, por cierto. Quiero decirles algo con respecto a lo que hemos estado orando y sintiendo en este tiempo. Número uno, que este tiempo que estamos atravesando como un país, como el mundo, como humanidad, creo yo que debe ser el tiempo para reconocer que el Señor es la cabeza de todas las cosas, que Él tiene el control de todas las cosas. Eso es lo primero. Creo yo que en el mundo necesitamos esto, necesitamos que todo se calme, que todo se vuelva más lento, que todo se pause, si se puede decir, para entender que Dios es la cabeza. El hombre ni con tantos avances tecnológicos, ni con tantos avances científicos, ni con tantos avances en medicina, no ha podido frenar esto, no ha podido parar esto. Y lo único que esto nos tiene que llevar a entender es lo que hemos estado aprendiendo. Dios es la cabeza. Cristo es la cabeza de todas las cosas. Cristo lo llena todo en todos. O sea, no hay nada que esté fuera de su control. Eso es lo primero. Creo yo que es lo que básicamente tenemos que aprender a reconocer en primer lugar, que Él es la cabeza. Entonces, son tres cosas que quería compartirles hoy acerca de este tiempo que estamos pasando pues en casa sin salir y todo lo que está paralizado, la economía, etcétera, etcétera. Y es número uno que Cristo es la cabeza. ¿De acuerdo? Tenemos que reconocer que Él es la cabeza. En esa parte de reconocer tenemos que entender quiénes somos nosotros y quién es Él. Eso significa reconocer. ¿Sí? Número dos, creo yo y sentimos en nuestro corazón que este debe ser un tiempo para que la palabra cobre vida en nuestro corazón. ¿Sí? Es un tiempo para que pongamos por práctica todo lo que hemos aprendido en teoría. Entonces debemos orar, debemos cantar, debemos danzar, hablarle al pozo de la palabra, al pozo de las semillas que han sido sembradas en nuestro corazón por tanto tiempo de la palabra para que éstas puedan subir y puedan cobrar vida en nosotros. Entonces es un tiempo en el que definitivamente el Señor está buscando avivar la palabra en nosotros, avivar la palabra por medio de su Espíritu Santo. Hemos aprendido que en el lugar santo tenían que traer fuego del altar del holocausto para poner en la palabra, que es en candelero, y ahí podía cobrar vida. De igual manera, este tiempo tiene que ser un tiempo en el que la palabra cobre vida, pase de ser teoría a ser práctica. Es decir, en este tiempo tenemos que demostrar lo que hemos aprendido. Para eso es este tiempo. Yo creo que este tiempo que estamos pasando tan difícil, sí que no entendemos, que no sabemos qué más hacer, cómo resolverlo, está fuera de nuestro control, creo yo que es un tiempo para que podamos poner por obra todo lo que hemos aprendido. Hemos aprendido acerca del Salmo 23, hemos aprendido de tantas cosas hermosas que no tienen que quedarse nada más en una teoría. Hemos aprendido lo que es el valle de sombra de muerte. Hemos aprendido lo que son los 12 panes de la mesa de los 12 panes. Hemos aprendido lo que es que el Señor vaya delante de nosotros, vaya detrás de nosotros. Hemos aprendido lo que es la torre, la columna de nube, columna y nube de fuego del Espíritu Santo, cómo protegió al pueblo, etcétera, etcétera. Para eso es este tiempo. Es para que podamos poner por obra y por práctica todo. Y hemos estado orando muy, muy fuerte por eso, por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, para que esta palabra pueda cobrar vida finalmente en nosotros. Venir de nuestro inconsciente a nuestro consciente y entonces poder empezar a lidiar y a trabajar estas cosas que el Señor tiene que mostrar. Es decir, en este tiempo la palabra tiene que mostrarnos cuánto confiamos en el Señor, cuánto creemos en el Señor, cuánto podemos depender del Señor. Para eso es este tiempo. Entonces es difícil, yo lo sé, pero es necesario. El Señor en este tiempo, lo que sentíamos en nuestro corazón, es que el Señor está moviendo los cimientos, el Señor está moviendo los fundamentos para ver dónde está edificada nuestra casa, dónde está edificada nuestra confianza. Tiene que estar, si está edificada en la arena o si está edificada en la roca. Entonces el Señor anda buscando eso. Este tiempo sacude y nos mueve a tal grado que podemos ver dónde está puesta nuestra fe, dónde está puesta nuestra confianza. Entonces es un tiempo que básicamente yo lo podría decir, es una oportunidad. Es una oportunidad para que podamos ir y rendirnos al Señor, ir y decirle, Señor, yo siento que no puedo más,
siento que me estoy ahogando, siento que estoy preocupado por mis hijos, por mi esposa, pero confío en ti, confío en que tú tienes el poder para hacerlo. Y eso es morir a nosotros mismos, morir a nuestro propio deseo, etcétera, etcétera. Caleb está muy entretenido viéndolo, dice. Excelente. Ahora, esa es muy importante. Como les digo, número uno, creo que es un tiempo de reconocer que Él es la cabeza. Tenemos que llegar a entender eso. Número dos, es un tiempo para que la palabra cobre vida en nosotros, para que no sea letra muerta, sino lo podamos poner por obra en el día a día. Y número tres, creo yo que el Señor lo que está haciendo, lo que orábamos en la madrugada con mi esposa, creo que lo que el Señor está haciendo es enseñándonos que Él es nuestro castillo, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro abrigo. Entonces, eso es muy importante, porque si ustedes y yo no aprendemos hoy a encontrar el castillo fuerte, la torre fuerte de su nombre en esto, no vamos a tener quizás muchas oportunidades para hacerlo como lo podemos hacer en esta ocasión. Yo sé, mis queridos hermanos, yo sé que uno se preocupa cuando ve estas noticias, se le quita el sueño, somos humanos, es normal, o sea, no se sientan mal si ustedes se sienten de alguna forma preocupados por algo así, es absolutamente normal, no dejaríamos de ser humanos, en realidad no podríamos, pero la confianza que tenemos en el Señor es precisamente esa, es precisamente que a pesar de lo que siento, voy al Señor, lo entrego y el Señor me da de su paz. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y eso es una promesa hermosa porque significa que en la medida en la que yo desarrollo esta capacidad de ir al Señor, a confiar en Él, a pensar en Él constantemente, entonces su paz viene y me guarda. Entonces eso es lo que tienen que entender, mis queridos hermanos. El Señor busca ser nuestro castillo. Él busca ser nuestro refugio. Él quiere mostrarse como el Dios Todopoderoso. Él quiere mostrarse como Jehová, el Omnipotente, para guardarnos, para cubrirnos. Yo les he dicho en repetidas ocasiones, la misma sangre que nos perdonó y nos salvó de la condenación del infierno, es la mismísima sangre que está hoy aquí para defendernos, para protegernos. El mismo poder que nos sacó de la condenación es el mismo poder que hoy puede protegernos y guardarnos. Ese es el poder de nuestro Dios. Ese es el poder que no tiene límites. La omnipotencia de Dios está por cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. La omnipotencia de Dios está peleando por nosotros, guardándonos donde quiera que vayamos. No tenemos que tener temor, no tenemos por qué llenarnos de ansiedad. Y si la tenemos y si nos llenamos, vayamos y rindámosle al Señor en el momento. No podemos estar pensando que algo va a pasar, que algo no va a pasar, que a saber cómo voy a hacer. Tranquilos, simplemente descansemos en el Señor en decir, Él es la cabeza, Él entiende, Él sabe, Él conoce lo que está haciendo. Mi deber es simplemente aprender a soportar, aprender a aguantar. Y para eso, si son tan amables, por favor vámonos a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. No, hoy no les voy a hablar ni de la intercesión del Espíritu, ni ninguna de esas cosas, sino algo que el Señor me puso en mi corazón hablarles y es algo muy breve realmente para que podamos pues aprender. Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Hoy pensaba hacer esta transmisión abierta para todo el canal y para toda la gente, pero de repente pensé que podríamos pues tener un poco más de oportunidad para compartir, ya que no tenemos la oportunidad de estar juntos en la iglesia. Entonces por eso decidí hacerlo donde solo estemos nosotros por el momento, ¿verdad? Pero sí creo que haremos una transmisión donde vamos a abrirlo a todo el canal y a todos nuestros contactos, ¿verdad? Vámonos por favor a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Cuando lo tengan, díganme amén. Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Permítame, ¿ok?
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren qué palabra más maravillosa. Ahora, si son tan amables y el tiempo o ustedes se lo pueden hacer si tienen ahí su tablet, su teléfono o como estén siguiendo, vámonos a la misma cita, pero quiero leérselos en la versión NTV. Solo quiero que vean porque esta es una versión un poco más narrativa y un poco más sencilla en nuestro lenguaje, ¿verdad? Vean lo que dice, por favor. Dice, del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Con todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna, por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Ahora, esa es una palabra tremenda, porque déjenme decirles algo. El día que ustedes se convirtieron a Cristo, ese día ustedes se convirtieron automáticamente en el enemigo público número uno de nuestro adversario, el diablo, y de nuestro adversario, el mundo. Hay gente que normalmente, no sé si lo han escuchado ustedes, pero hay gente que dice que cuando yo no era cristiano a mí me iba mejor. La gente dice, cuando yo no iba a la iglesia a mí me iba bien en los negocios, yo tenía dinerito, yo tenía mis ahorros, pero nomás metí en la iglesia y todo empezó a derrumbarse. Y es normal que la gente diga eso. Ahora, ¿saben por qué es eso? Pues es muy sencillo, porque yo les he dicho, ¿y a qué horas el diablo, el enemigo, quería de alguna forma estarlos molestando si ustedes estaban bien con él? No hay lógica en eso. La razón por la que muchas veces el camino se pone más difícil, más duro, más complicado, es precisamente por eso. Es porque ahora, cuando recibimos al Señor, estamos marcados. Estamos marcados. Cuando el Señor viene a nuestro corazón, Él pone su naturaleza, su pequeña semilla de Cristo en nosotros. Y desde ese momento, por así decirlo, nos volvemos enemigo público número uno del enemigo o del diablo. Entonces empezamos a ser básicamente blanco de ataques. Viene el diablo y nos ataca, el mundo nos quiere atacar y, sorpresa, nuestro viejo corazón también quiere atacar a Cristo en nosotros, hacerlo morir a Él y que podamos crecer y prevalecer nosotros, es decir, nuestro orgullo, nuestra carne, nuestra soberbia, nuestra vanidad, etcétera, etcétera. Entonces eso es delicado porque estamos diciendo en pocas palabras que cuando el creyente recibe a Cristo, en ese momento se vuelve un enemigo del enemigo, ¿ya? Antes de eso, pues el enemigo pues, nos tiene como amigos. Entonces no pasa nada, no nos está molestando, no hay oposición, no hay cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero cuando uno llega a los pies del Señor, y aquí es donde la gente lamentablemente se confunde, porque piensa que el Evangelio es un lugar o un camino en el que van a encontrar rosas en todo el camino. Y tristemente no es así, porque entra en una dimensión en la que el creyente ahora ya no es parte del mundo, por así decirlo, sino que se vuelve contra el mundo o contra la corriente. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Bueno, para empezar, porque como creyentes vamos a tener oposición, vamos a tener batallas, vamos a tener luchas, vamos a tener este tipo de contrariedad con el mundo, contra nosotros mismos. Romanos capítulo 7 dice que tenemos dentro de nuestro cuerpo una lucha, dentro de nuestro corazón, de nuestro ser, tenemos una lucha. La lucha es entre nuestra carne y entre el espíritu. Y la Biblia dice muy claramente, y en Romanos 7, que hacemos lo que no queremos y que cuando venimos a sentir terminamos haciendo lo que no queríamos hacer. Pero esa lucha es el espíritu en nosotros, Cristo en nosotros, más nuestra carne que está peleando y está batallando todo el tiempo por prevalecer, ¿sí? Entonces, es normal
que antes no teníamos estas batallas y ahora sí las tenemos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe lo que él pues quiere lograr en nosotros es destruirnos. Lo que él quiere lograr en nosotros es apartarnos, detenernos de que lleguemos a la meta. Ahora, Pedro estaba hablando a una iglesia, como hemos estudiado cuando estudiamos las epístolas, ¿se acuerdan? Estábamos en los estudios bíblicos de martes. Pedro se estaba dirigiendo a una iglesia que estaba sufriendo persecución. Ahora, si pueden apuntar eso, escríbanlo, porque para que puedan entender todo el libro o todas las epístolas de Pedro, tienen que saber que Pedro le estaba escribiendo a una iglesia que estaba padeciendo persecución. Le doy tiempo para que lo escriban. Pedro estaba escribiéndole a una iglesia o hablándole a una iglesia que estaba sufriendo persecución. Por si no lo saben, en ese tiempo, en ese entonces, pues se cree que tanto Pedro como Pablo murieron a manos de un emperador que se llamaba Nerón. ¿Alguno de ustedes había escuchado alguna vez hablar de Nerón, el emperador Nerón romano? ¿Verdad? Fue un emperador básicamente sanguinario. Se ensañó contra los cristianos, contra cualquier tipo de gente que no quería profesar lo que él quería, ¿verdad? Se quiso desquitar con los cristianos. Eso está en el libro de los mártires, etcétera, etcétera. Y ya lo hemos regalado para que ustedes lo pudieran leer. Entonces, a esa gente Pedro les está hablando y les está diciendo, miren, si ven otra vez el texto, por ejemplo, les dice, ¿cómo van a soportar todas estas pruebas? ¿Cómo van a estar fortalecidos en todas estas pruebas? Pedro les dice en el versículo 5 muy específicamente, revestíos de humildad. Así es como Pedro le está diciendo a la iglesia primitiva, que tienen que soportar la prueba, revestidos de humildad, estando sujetos a los ancianos, es decir, a los líderes, sumisos unos a otros. ¿Sí? Así es como Pedro le dice a la iglesia primitiva que pueden sobreponerse o sobrepasar o superar esta adversidad que les había llegado. ¿Sí? Ahora, si son tan amables, vean el versículo, por favor. Versículo 8, de una vez. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Ven eso? Es lo que les comento. Básicamente Pedro les estaba diciendo, miren, ustedes no crean que son los únicos que están pasando por esto, ¿sí? Ahora, ¿les suena muy familiar eso en este momento para la vida? En este momento de lo que estamos pasando. Queridos hermanos que están conectados con nosotros hoy, ustedes no son los únicos que están pasando por esto. Ustedes no están solos. Ustedes no están solamente, ustedes, valga la redundancia, preocupados, angustiados. Toda la gente en el mundo ahora está preocupada, está angustiada, porque estamos pasando por algo similar, por así decirlo, a una persecución. Bueno, ¿quién nos persigue? No nos persigue ningún hombre, pero sí nos persigue este pensamiento o este temor. Y es normal, porque somos humanos, lo vamos a tener, pero en el nombre de Jesús lo podemos vencer. Esa es la diferencia. La diferencia es que a alguien valiente no lo hace el hecho de que no tenga temor. A un valiente lo hace el hecho de que tenga temor, pero en nombre de Jesús se levante y pelee contra eso y lo pueda vencer. ¿Ok? Entonces, Pedro se estaba dirigiendo a esta iglesia que estaba siendo atacada. Ahora, se pueden imaginar qué tipo de estrés y de ansiedad pudo sentir toda esta gente siendo perseguida, atacada, asesinada, martirizada de unas formas espantosas. Y el pastor Carlos, creo que en el estudio de ayer o del domingo, me pareció, sí, el domingo, creo que habló acerca de cómo Pedro pues murió. Pedro murió crucificado boca abajo. Eh, entonces, al fin y al cabo, mis queridos hermanos, no estamos solos. Hay gente que está pasando por necesidades, hay gente que la está pasando quizás peor que nosotros en ese sentido. Entonces, aprendamos a dar gracias por lo que el Señor nos ha permitido tener. Si por lo menos tenemos algunas cosas ya en la casa que hemos podido comprar y podemos tener, podemos dar gracias por esas cosas. Miren qué importante es que aprendamos a dar gracias por lo que tenemos. Dejar de fijarnos en lo que no tenemos y empezar a fijarnos en lo que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, demos gracias por nuestra familia hasta el día de hoy. Ahí están sanitos. El Señor nos guarda a todos. Amén. Así es que bueno, quiero preguntarles una cosa. Y aquí voy a dar otra vez tiempo para que me contesten, porque eso, pues cuando estamos en la iglesia yo les pregunto y ustedes me responden.
Y ahorita también. Así es que les voy a preguntar y ustedes me contestan. ¿Sí? Bienvenido, Pastor Godo. Gracias por estar aquí una vez más. Hermana Sara también. Pregunta. Escríbanme ahí, por favor. ¿Cómo ataca el enemigo? Les voy a dar 30 segundos para que me contesten ahí en los comentarios. ¿Cómo creen o cómo piensan ustedes que ataca el enemigo? ¿Cómo ataca el enemigo? Daniel Castillo dice por nuestra mente. Muy bien. Ajá. A la mente, a nuestros pensamientos, con temores. Ajá. ¿Cómo ataca el enemigo? Van bien, van bien. ¿Alguien más, por favor, ahí? De todas formas posibles. Hermana Liliana Mejía dice en los pensamientos también. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo ataca el enemigo? Por los deseos de la carne, con engaño, con las angustias, frustraciones. Bien, han hecho un excelente trabajo analizando eso. Ahora, Pedro está diciendo aquí una de las maneras en las que el enemigo ataca, porque no ataca solo de una, ataca de un montón. Se las voy a enseñar. Miren pues, vámonos al versículo 7, por favor. ¿Cómo ataca el enemigo? Y ahorita van a entender por qué el Señor me puso a darles esta palabra breve, pues ahora. ¿Cómo ataca el enemigo? ¿Sí? Vean lo que dice el versículo 7. El versículo 6 leamos si quieren. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, oigan esto, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sí? Luego dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, aquí está la respuesta, mis queridos hermanos. Todo lo que dijeron es correcto. Pero eso se resume en una sola cosa. Una de las maneras que el enemigo ataca es con ansiedad. ¿Sí? El enemigo sopla ansiedad en nosotros. Ahora, ¿qué es la ansiedad? Ansiedad es preocupación, ansiedad es temor, ansiedad es miedo, pánico, ansiedad es adelantarme a los hechos, ansiedad es pensar que no tengo el control, pensar que no tengo lo suficiente, que no estoy listo, ¿sí? De esa forma viene el enemigo a soplarnos a nuestra mente, a decirnos, preocúpate porque esta contaminación va a llegar a tu casa. Entonces pensamos a preocuparnos, ¿sí? El enemigo viene y eso es lo que empieza a hacer. Lo mismo pasaba con esta gente. La carga que ellos tenían en ese entonces y por lo que estaban cargados, se podría decir, era porque lo que el enemigo hace cuando se presenta como un león rugiente es queriendo llenarnos de temor, de ansiedad, querernos decir que no vamos a salir de eso, querernos decir que esto va a llegar a nosotros y que nos va a golpear y que nos va a destruir. Entonces empezamos a llenarnos de ansiedad. Les he enseñado que la ansiedad, bíblicamente hablando, es un pecado, porque básicamente en pocas palabras es anticiparnos a lo que en teoría va a pasar, que quizás ni va a pasar, pero yo empiezo a preocuparme y a llenarme de esta ansiedad por pensar que Dios no tiene el control. En pocas palabras, la ansiedad es eso. La ansiedad es decirle al Señor, yo creo que tú no tienes el control. Yo creo que tú estás equivocándote en esto y creo que lo podrías hacer mejor. ¿Ven qué difícil es esto? Entonces, Pedro da la solución a esto. Pedro les está diciendo, miren, el enemigo los va a atacar por medio de la ansiedad. Ahora yo les digo a ustedes, mis queridos hermanos, sin duda, sin lugar a dudas, se los voy a decir. Lo siento en mi corazón del Señor decírselos. El enemigo los va a querer atacar con ansiedad en este tiempo. Va a querer venir a decirles que la enfermedad va a llegar. Va a querer venir a decirles que la enfermedad los va a matar, que la enfermedad va a tocar a sus familias. El enemigo va a querer venir a decirles que no están preparados. El enemigo va a querer venir a decirles que no van a poder evitarlo. ¿Sí? Todas esas cosas son la voz o el soplo del enemigo como un león rugiente. Ahora, si se dan cuenta, él parece un león rugiente, pero no siquiera llega al león. ¿De acuerdo? Anda como león rugiente. No es un león.
Nosotros tenemos al león de la tribu de Judá con nosotros, ¿sí? Él apenas llega a serpiente, no a león. Él quiere aparentar ser un león que ruge, un león que tira este rugido, pero lamentablemente es una serpiente. Es simplemente alguien que se arrastra. Nuestro Señor Jesús, nuestro eterno, Él es el león de la tribu de Judá, ¿sí? El rugido de Él tiene el poder de muchas aguas. No tengamos temor, porque cada vez que el enemigo quiere levantarse a tener este rugido de ansiedad en nosotros, se puede levantar el león de la tribu de Judá y cantar victoria sobre nosotros. Entonces no tengan miedo, porque obviamente que vamos a sentir cualquier tipo de cosa, de emociones, de sentimientos, ante las noticias, ante las emociones, pero recuérdense en quién confían, recuérdense en quién está por ustedes. Ahora, déjenme hacer un paréntesis en esto, porque hace un ratito yo estaba viendo a un amigo que es psicólogo y él estaba haciendo un en vivo también para ayudar a las personas que están pues conectadas con él. Y él decía una cosa que yo creo que es muy necesaria y yo se las voy a decir a ustedes y se lo prometo que le voy a decir a él que yo ocupé esta información que él dio. Él dijo, tengan cuidado con sobreexponerse a la información, porque sobreexponerse a la información es llenarnos de ansiedad. Es decir, si yo quiero pasar todo el día viendo las noticias del dichoso coronavirus, si yo quiero pasar viendo todo el día cuántos muertos hay, cuántos infectados hay, cuánto aquí, cuánto allá, lo que voy a terminar es ansioso, lo que voy a terminar es estresado, ¿sí? Porque eso se llama sobreexponerse a la información. Entonces no necesitamos estar escuchando cadenas, estar escuchando, mejor dicho, esto que mandan por las redes sociales y están viendo que dice ahí que el coronavirus más mortal del mundo, a veces ni siquiera es eso, ni siquiera es real. Y por estar oyendo cosas que no tenemos que oír, terminamos ansiosos, terminamos preocupados, terminamos malgastando nuestro dinero por cosas que no tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Entonces tengamos calma. Vean lo que el apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad, sed sobrios y velad. ¿Sí? Ahora, ser sobrios significa estar en nuestras cabales. ¿Sí? Porque lo contrario a estar sobrio es estar borracho. Y un borracho dice la Biblia que hace tonterías, que hace estupideces, hace cosas que no tiene que hacer. ¿Ok? Entonces ser sobrios es lo contrario. Ser sobrios es básicamente estar en nuestros cinco sentidos. Estar con los pies sobre la tierra y saber lo que tenemos que hacer. Eso es ser sobrios. Tener cuidado, tener buenas decisiones, decisiones prudentes. Eso es ser sobrio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lidiamos con estos ataques del enemigo? ¿Cómo lidiamos con la ansiedad? A ver, eso otra vez, contéstenme por favor ahí por mensajes. ¿Cómo creen entonces que yo tengo que aprender a lidiar con la ansiedad, con la preocupación, con el miedo, con el temor que está generando todo esto? ¿Cómo tengo que lidiar con la ansiedad? Vamos a ver. Pues este video también va a ser diferido después, lo vamos a subir al canal con la ayuda del Señor y si alguien tiene alguna participación, ahí están los comentarios, siempre los vemos, pueden dejarlo, ¿verdad? Vamos a ver. Dicen con la oración. Alex dice, ayer el Señor ponía en mi corazón que buscara el pasaje donde Pedro caminaba sobre las aguas y el Señor me decía que no me quitara la mirada de él, porque que él no me llenara de temor, que pusiera mi mirada en él. Excelente, Alex. Muy bien. Confiando que el Señor tiene el control, siendo sobrios, entregándole al Señor, corriendo al Señor Jesucristo, sabiendo que Dios tiene el control de todo. ¿Sí? Muy bien. Ahora les voy a dar la respuesta que dijo el apóstol Pedro para lidiar con la ansiedad. A ver, ¿quieren saber cómo lidiar finalmente con la ansiedad? Digo, estoy hablando de una ansiedad, estar siempre tomado de la mano del Señor Jesucristo, dice hermana Sara. Muy bien, declarando los versículos que nos afirman en su verdad. Excelente, buena respuesta. Confiando que Él tiene el control. ¿Quieren saber cómo el apóstol Pedro nos da? Es decir, hay dos tipos de ansiedad. Hay una ansiedad que es médica, o mejor dicho, patológica, y tiene que ver con algo más pues, químico en nuestro ser, en nuestro cuerpo, y hay una ansiedad que es espiritual. Evidentemente estoy hablando de una ansiedad espiritual, estoy hablando del temor común que tenemos porque las cosas no están saliendo bien, las cosas nos preocupan, pensamos que no vamos a salir de esta, etcétera, etcétera. No estoy hablando de una ansiedad médica, que es una afección física, por así decirlo, ¿ok? Que eso también el Señor la puede sanar, por supuesto. Pero vean, vámonos por favor otra vez al versículo 6. Esto les va a bendecir, ¿de acuerdo? Porque aquí les voy a decir
cómo según la palabra de Dios vamos a ser libres de la ansiedad, el temor, el miedo, de todo esto que está causando ahorita el coronavirus en el mundo. ¿Sí? Esto es tremendo. Miren cómo vamos a aprender a lidiar con la ansiedad. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ok? Ahora, vean esto. Esto está haciendo una unión de los dos versículos. Es decir, el versículo 7 no está aislado. El versículo 7 viene unido al versículo 6. ¿Ya vieron eso? Entonces, una cosa lleva a la otra. Pero para poder echar mi ansiedad, mis pensamientos, mi carga, para poder echar todo eso delante de Él porque Él cuida de mí, tengo que haber hecho otra cosa. ¿Qué es? ¿Ya lo vieron? El versículo 6 dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Así es como yo aprendo o comienzo a formar en mi corazón la capacidad de poder echar delante del Señor toda ansiedad, toda carga, todo estrés, todo miedo, toda preocupación, humillarme bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sí? Excelente. Así es como funciona esto, hermanos. Ahora, ¿qué significa humillarnos? ¿Qué creen que significa humillarnos? Y voy a tomar el ejemplo que dijo hermano Alex, dijo, yo había sentido en mi corazón el relato de Jesús, eso está en Mateo 14, es correcto. Y ahí Pedro tuvo una experiencia con la mano de Dios, es decir, con la mano de Jesús. Cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿se acuerdan de eso? Lo llamó, Pedro fue un atrevido realmente, porque cuando vio al Señor le dijo, si eres tú, Señor, excelente, humillarse, rendirse, correcto. Si Pedro atrevido le dijo al Señor Jesús, si eres tú, manda que yo vaya donde tú estés, ¿verdad? Todavía le dijo, sí es tú. Entonces Pedro empezó a caminar y conforme empezó a caminar en el agua, se hundió porque empezó a dudar, empezó a quitar su mirada del Señor, ¿sí? Ahora oigan esto, porque cuando Pedro quitó la mirada del Señor, empezó a hundirse. Y dice que él empezó a clamar, usted lo puede leer en su casa después, él empezó a clamar. Y dice literalmente, ahí hay un versículo, porque dice que el Señor Jesús extendió su mano y lo levantó, ¿sí? Ahí Pedro tuvo una experiencia con la mano del Señor. Pero vean esto, porque el Pedro que escribe en la epístola de Pedro tuvo esta experiencia con la mano del Señor y tuvo que humillarse. Cuando vio que estaba hundiéndose, cuando vio que ya no podía más, tuvo que decirle, Señor, sálvame, sálvame. Eso es humillarse. Humillarse es llegar hasta el fondo y decir, yo no puedo más. Yo siento que yo no, ya no tengo los recursos, no tengo las posibilidades para salir de esta, pero tú puedes salvarme, pero tú puedes sanarme, pero tú puedes librarme, Señor. Me humillo delante de tu poderosa mano. Me humillo delante de tu plan y maestro. Me humillo delante del propósito de tu voluntad. Me humillo y reconozco que tú eres la cabeza. Me humillo, Señor, y reconozco que tú estás en control de todo. Y entonces la ansiedad empieza a desaparecer. Cuando empiezo a entender que las cosas no van a ser como yo digo que tienen que ser. Cuando empiezo a entender que yo no tengo el control, que Él tiene el control. Entonces la ansiedad empieza a desaparecer. Cuando empiezo a humillarme delante de la poderosa mano del Señor. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, Pedro está lidiando contra algo que se llama orgullo en la iglesia. Y déjenme decirles esta frase si quieren apuntarla también. Hermanos, la ansiedad siempre viene acompañada por el orgullo y por la soberbia. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Toda la ansiedad siempre viene acompañada por el orgullo y la soberbia. Es decir, Pedro está básicamente invitando a ellos a que luchen y lidien con esta falta de humildad que tenían, porque en el momento en el que empiezo a pensar cómo tienen que hacer las cosas, en ese momento me empiezo a llenar de ansiedad, ¿sí? En ese momento me empiezo a llenar de estrés, porque al fin y al cabo, siempre que yo me ponga en el trono y siempre que yo me ponga en el centro, voy a estar lleno de ansiedad, ¿sí? Quiero que lo vean muy claramente, porque Pedro se los está diciendo, se los voy a demostrar.
Vean lo que dice el versículo 5 una vez más, por favor. Yo se los dije hace un ratito y ahorita lo van a ver claramente. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Perdón? Alex no escucha. Perdón, ¿los demás se escuchan bien? Alex dice que no oye. ¿Los demás oyen bien? Hola. Hola, ¿los demás oyen bien? Orgullo y qué más. La ansiedad viene acompañada por el orgullo y la soberbia. Sí, gracias, gracias. Ok, repito. El orgullo siempre viene, perdón, la ansiedad siempre viene acompañada de orgullo y de soberbia. ¿Sí? La ansiedad siempre viene acompañada de orgullo y de soberbia. Ahora les estaba diciendo que por favor nos regresáramos a primera de Pedro 5, versículo 5. ¿Ok? Ahorita van a ver cómo podemos lidiar con la ansiedad que todo esto está provocando. ¿Sí? Se escucha cortado por momentos, dicen. Qué extraño. Aquí todo está funcionando bien. A ver, vamos a ver, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, ¿cómo comienzo yo a vencer la ansiedad, a vencer todo este temor y todos estos miedos que estamos atravesando en estos días? Número uno, rindiéndome, humillándome bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, reconociendo el peso de su mano, el peso del poder que hay en él, el peso de su autoridad. La mano del Señor representa el poder del Señor, representa el plan maestro del Señor y representa el propósito de su voluntad. ¿Sí? Eso representa la mano de Dios, su poder, su plan maestro y su propósito, el propósito de su voluntad. ¿Ok? Ahora, quiero que subrayen por favor en el versículo 5, donde dice revestido de humildad. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa estar revestido de humildad? Significa, en realidad, ser controlado por el Espíritu que habitaba en el Señor Jesucristo. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Ok? Y es un espíritu humilde, es un espíritu de servicio. ¿Sí? Ahora, les voy a definir algo, vean esto. La palabra, ¿sí? Significa fajarse, ceñirse, y esto les va a encantar. La palabra revestirse significa fajarse una toalla para servir. Eso significa revestirse. ¿Y qué creen? ¿De dónde creen que sale esa idea de la palabra revestirse de humildad? Esto es precioso. ¿Saben de dónde sale? ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba en el aposento alto con los discípulos? ¿Se acuerdan lo que él hizo en Juan capítulo 13, si no estoy mal? Él tomó, tomó una toalla, se fajó, se ató la toalla en su cintura, en sus lomos, humildad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a dónde los quiero llevar con todo esto? Que la ansiedad está conectada con el orgullo, porque en realidad lo que pasa cuando tenemos este orgullo y esta soberbia es que nosotros queremos ser el centro de todo. ¿Sí? Queremos que nos vean, queremos que digan cuán bien hicimos nuestro trabajo, queremos que nos feliciten por cuán bien hicimos nuestro trabajo, es decir, estamos en el centro. Y mis queridos hermanos, servir es precisamente eso, quitarnos del medio, quitarnos del centro de atención y dejar que brille la luz de Cristo. ¿Sí? Eso significa revestirnos de humildad. Significa tener un espíritu humilde. Significa ser un siervo. Significa ser el que toma el lugar bajo. Eso significa revestirse de humildad. Entonces Pedro, en resumen, le está diciendo a toda la gente, les está diciendo en la iglesia esta primitiva, les está diciendo, amor, humillarse bajo la poderosa mano del Señor. Tienen que empezar por quitarse del trono. Tienen que empezar por quitarse del centro ustedes. Es decir,
Es decir, aprendan a dejar de verse ustedes mismos y empiecen a ver a otras personas. Empiecen a ver las necesidades que otros tienen. Miren, en estos días, mis queridos hermanos, yo les decía al principio, qué tan importante es que dejemos de pensar tanto en nosotros. Es que yo, y es que yo, y es que yo. Y eso es otra cosa que les iba a decir. ¿Cómo medir cuando estoy lleno de ansiedad y cuando estoy lleno de estrés? Bueno, hay muchos yo en mi boca. Se van a dar cuenta que casi siempre les trabajo, que mi puesto, que mi sueldo, que mi dinero. Cuando empiezo a ver mucho mucho yo, mucho mío, empiezo a llenarme de ansiedad. ¿Por qué? Porque si esto se me empieza a salir, si empiezo a ver que perdón, es hacer vivo el texto más, yo vivo, exactamente, es exactamente así es básicamente quitarme yo del trono, quitar mi orgullo del trono y dejar que el Señor Jesús se siente y entonces yo voy a empezar a ver para otros lados, es decir, no a perder la atención de Cristo, sino más bien a ver la necesidad de alguien más, a ver la necesidad de alguien más. ¿Me entienden? Entonces, en estos tiempos se necesita tanto eso. ¿Quieren saber cómo se van a quitar la ansiedad, mis queridos hermanos? Comiencen a orar por otros. Comiencen a pensar en las necesidades de otros y ver de qué manera ustedes pueden ayudar a esas necesidades. Quítense del trono de estar pensando yo. Quitémonos del trono. Y entonces vamos a empezar a servir a otros. ¿Sí? Si yo solo estoy pensando en lo que yo quiero, en lo que yo siento, en lo que yo anhelo, en lo que yo deseo, tarde o temprano voy a llenarme de ansiedad porque estoy yo en el trono. ¿Sí? Entonces, así funciona esto, mis queridos hermanos. Entonces, Pedro, en pocas palabras y para ir terminando, sí, parece que tenemos problemas de señal, no sé por qué, ¿verdad? Pero cuéntenme, ¿todavía están ahí? ¿Me pueden escuchar? Claro que sí, tenemos que velar por nuestro prójimo, eso nos ayuda. Miren, esa es una terapia muy necesaria hoy en día. Estamos muy ensimismados, eh, estamos muy llenos de nosotros mismos. Es decir, no, no debemos dar lugar a que solo estemos pensando en nuestras necesidades y en la de nuestra familia. Así es que bueno, miren, para terminar, yo había pensado decirles esto. Hermanos, esto no va a durar para siempre. Esto no va a durar para siempre. ¿Sí? Esto va a terminar. Este problema que estamos atravesando como el mundo, como el país, va a terminar tarde o temprano. Y más nos vale aprender ahorita a depender del Señor, a que el Señor sea nuestro castigo, a que el Señor sea nuestra roca, a que el Señor sea nuestra fortaleza. Más nos vale que aprendamos a quitarnos nosotros mismos del trono y podamos servir a otros, revestirnos de humildad para con otros. Ser humilde significa apartarme yo de los focos de atención y empezar a ver las necesidades de otras personas. Eso es aprender a ser humilde. Aprender a ser humilde también tiene que ver con todo eso. Aprender a reconocer quién soy yo y quién es Dios. Y en ese mismo sentido, aprender a entender las necesidades de otras personas, orar por ellos. Por eso les decía al principio, se han tomado el tiempo de orar por toda esta gente que está trabajando, están exponiéndose en su vida. Se dan cuenta si en nuestra oración solo somos yo, no estamos haciendo mayor cosa. Mis queridos hermanos, no estamos haciendo mayor cosa. Porque resulta ser que hay un principio en la Biblia. No sé si ustedes se acuerdan de la viuda que le dio de comer a Eliseo. No sé si se acuerdan de eso ustedes. Que la viuda le dio lo último que tenía a él para comer. Y ella dijo, bueno, te lo voy a dar a ti y me voy a dedicar a morirme con mi hijo. Pero cuando ella hizo eso, sus vasijas fueron llenas una vez más, porque es el mismo principio. El principio es yo me quito del trono y empiezo a ver en qué puedo servir, empiezo a ver en qué puedo ayudar a otros, a orar por otros, a interceder por otros. Y entonces, aunque mi aceite sea poco, cuando vengo a sentir el Señor me ha llenado de más aceite. El Señor me ha llenado de más provisión del Espíritu, porque yo me quité del trono, me quité del centro. Así se trabaja o así se maneja la ansiedad según la palabra de Dios, humillándonos bajo la poderosa mano del Señor y aprendiendo a revestirnos de humildad, es decir, a revestirnos de una actitud de siervo, de una actitud de tomar el lugar bajo. Y cuando pase eso, mis queridos hermanos, ya no va a haber tanto yo en mi boca, ya no va a haber tanto mis en mi boca, ya no va a haber tanto mío en mi boca. Voy a entender que todo es del Señor, que todo es para el Señor, que lo que tengo para la edificación del reino,
que lo que tengo y lo que el Señor me está dando es para bendecir a otros, para bendecirlo a Él. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, este es el mensaje que yo tenía para ustedes hoy. No se den por vencido, no se llenen de temor, no se llenen de ansiedad, no se llenen de todos estos pensamientos, no se sobreexpongan a la información, tómense sus distancias, descansen de redes sociales. En redes sociales lo único que se ven son malas noticias hoy en día. Uno se termina llenando de temor. Mejor dediquémonos a pensar en bien, a pensar en la Biblia. La palabra dice en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en eso pensad. Entonces, aprendamos a quitarnos del centro nosotros. Empecemos a quitarnos a nosotros mismos del trono y decir, Señor, yo ya no quiero tener toda la atención para mí, que los demás me admiren, que los demás me quieran, porque en ese momento me empiezo a llenar de ansiedad. Por ejemplo, si alguna vez el Señor los mueve a predicar, a enseñar, ahorita que están con la gotita de amor, lo que necesitan pensar antes de empezar a hablar y antes de predicar es, Señor, no se trata de mí, se trata de ti. No se trata de que me vean, de que me admiren, se trata de que tú tengas un mensaje para ellos porque ellos lo necesitan igual que yo. Así es que, mis queridos hermanos, así se lidia con la ansiedad, así se lidia con el estrés, con el temor de todo esto que está pasando. Por favor, no se sobreexpongan a la información, se los pido por favor, porque eso lo que va a hacer es traer más temor al corazón. Y el Señor no nos manda eso, el Señor nos manda a resistir, a permanecer firmes. Miren cómo termina Pedro, y con eso voy a terminar ya. Miren cómo termina Pedro cuando dice, al cual resistid firmes en la fe, es decir, al diablo, que anda como león rugiente, soplando desánimo, temor, desaliento y ansiedad, ¿verdad? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Y hay un montón de gente orando unos por otros, por eso debemos unirnos cada vez más. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ya se dieron cuenta que ahí hay cuatro cosas y por ese lado podríamos irnos otra hora más estudiando, ¿verdad? El Señor nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Son cuatro cosas lo que el Señor puede hacer cuando nosotros nos sometemos o nos humillamos bajo la poderosa mano y nos revestimos de humildad. Entonces Él empieza a perfeccionarnos, a afirmarnos, a fortalecernos y a establecernos. ¿En qué? Bueno, pues en la roca, en la verdad, para que estemos firmes y podamos soportar todo lo que tenga que venir. Quisiera decirles, hermanos, esto va a terminar mañana. Quisiera decirles, esta es la última tribulación que vamos a atravesar. Pero, oh noticias, esto es principio de dolores. Tenemos que estar listos. Tenemos que saber que el Señor viene pronto. ¿Saben por qué el Señor permite tantas aflicciones en este tiempo? Para que nos acordemos que esta no es nuestra casa. Que no nos acomodemos. Que digamos, somos peregrinos, somos pasajeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial. Añoremos y anhelemos la venida del Señor pronta, la pronta venida del Señor. Deseémoslo, digámoslo, Señor, ven pronto por nosotros. Ven pronto, te necesitamos, Señor. Por un lado, tenemos temor porque somos humanos, pero por el otro lado, Cristo en nosotros dice, ven pronto. Tu iglesia dice, tu novia dice, ven pronto. Entonces, mis queridos hermanos, esto no les puedo prometer que va a cambiar, que va a mejorar mañana, pero sí les puedo prometer que si nos aferramos del Señor, si nos humillamos delante de Él, Él va a quitar todo temor en nosotros y nos va a preparar para lo que tengamos que estar haciendo y lo que tengamos que dar en Él. Amén. Y nos va a perfeccionar, su venida está cerca, así es, tenemos que alegrarnos por eso. Así es, tenemos que tener esta convicción en nuestro corazón. ¿Verdad? Así es que aprovecho para decirles si de alguna u otra forma ustedes se sienten ansiosos, con temor, escríbanos, vamos a orar por ustedes. De igual manera, cualquiera que tenga alguna inquietud sobre eso, escríbanos. Nosotros vamos a orar por ustedes. No es que nosotros no tengamos miedo, por supuesto que sí, de repente uno se preocupa, pero ¿qué creen que hacemos? Vamos a nuestro cuarto, oramos y le decimos, Señor, perdónanos si nos estamos llenando de afán, de ansiedad. Perdónanos si nos estamos llenando de mucha carga, Señor. Perdónanos si nos estamos poniendo mucho nosotros en el centro, mucho en el trono y estamos pensando cómo las cosas tienen que pasar, cómo tienen que ser. Ya les digo, no se sobreexpongan a la información, tranquilos, sean sobrios, ¿verdad? Estén en sus cabales, estén en sus cinco sentidos ahorita para todo lo que tenemos que hacer y el Señor nos va a ayudar. Amén.
Así es que bueno, ahí se los dejo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Son las 9:10 de la noche. Vamos a orar un momento. Vamos a buscar al Señor, a dar gracias por lo que estamos pasando. Demos gracias por las personas que se están arriesgando, que están trabajando muy fuerte por controlar todo esto en el gobierno. Eh, Obviamente hay tanta gente afuera que dice que maneja información falsa, que hay 50 casos, que hay casos que nos han dicho, que la gente lo está haciendo de esta manera. Tranquilos, el Señor tiene el control de todo, el Señor tiene el control de todo. Así sea falsa la información que estén dando, el Señor sigue estando en el trono y sigue teniendo el control de todas las cosas. Aunque nos cueste aceptarlo, aunque nos cueste digerirlo, pero vayamos a nuestro cuarto de oración y que el Señor nos dé la fortaleza, nos establezca y nos afirme en todo lo que es su palabra. Amén. Así es que bueno, es una bendición compartir con ustedes una vez más. Este video, este mensaje también queda grabado aquí y lo podremos ver en los siguientes días. Así que les agradezco mucho por la oportunidad de llegar hasta sus casas de esta manera. Me gustaría estar más físico en su casa y que pidiéramos unas pupusas, pero ya Dios sabrá cuándo esto va a pasar. Y cuando esto pase, ahí espero las invitaciones, por favor, para pupusas. O si no, yo los invito a mi casa a comer pupusas. Vamos a orar. Señor Padre, te doy gracias esta noche, Jesús, por tu bendición en esta casa, Señor, y en la casa de cada uno de mis hermanos, por tu palabra, Señor, por tu dirección, por tu instrucción en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, Señor, te agradecemos porque no estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros. Nunca, Señor, nos has dejado, nunca nos has desamparado. Tu diestra de justicia siempre nos ha sostenido, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos llenado de temor, de ansiedad, de miedo, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús. Y lávanos con tu preciosa sangre, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor, en el nombre de Jesús. Si de alguna u otra forma, Señor, te hemos fallado, Señor, llenándonos de preocupación, no confiando en ti plenamente, Señor, no viéndote como el castillo, como la roca, como el refugio, Señor. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a confiar en ti plenamente, Señor. Aunque nuestro cuerpo, aunque nuestra mente, Señor, quiera traicionarnos, quieran escuchar al enemigo, Señor, no permitas que eso prevalezca, sino que Cristo en nosotros, Señor, sea la roca eterna, sea la roca fuerte que nos dé la fortaleza que necesitamos. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a mis hermanos, ahí donde quiera que ellos estén, Señor, guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano, cúbrelos con tu preciosa sangre, Señor, que tu Espíritu Santo los acompañe donde quiera que ellos vayan, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo, te agradezco por cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, que este tiempo, Señor, como ya compartimos, Señor, sea un tiempo en el que la palabra pueda cobrar vida, Señor, que la palabra, Señor, pueda avivarse en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo te podamos conocer como nuestro refugio, como nuestro castillo fuerte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te bendigo y te doy gracias. Gracias, Señor Jesús, por cada hermano hoy aquí, Señor. Gracias. Amén y amén. Bueno,